El misterio de las bicicletas del pantano maldito. Una historia de terror inolvidable. Desde que era pequeño, las historias sobre el pantano local siempre me habían intrigado. Se contaban historias de bicicletas abandonadas que se encontraban en medio del espeso lodo, como un cementerio de metal y óxido. Nadie sabía cómo habían llegado allí, y nadie se atrevía a acercarse para averiguarlo. Al cumplir 20 años, decidí que era hora de enfrentar los miedos de mi infancia y aventurarme en el pantano para encontrar la verdad detrás de las bicicletas malditas. Empaqué una mochila con provisiones, una linterna y una cámara. Estaba decidido a documentar todo. A medida que me adentraba en el pantano, el aire se volvía más denso y frío. Los árboles retorcidos ocultaban el cielo y un persistente silencio reinaba. De repente, sentí como si algo o alguien me observaran. Sacudí la sensación, atribuyéndola a la ansiedad, y seguí adelante. No pasó mucho tiempo antes de que avistara la primera bicicleta. Estaba incrustada en el lodo hasta el manillar. Su marco oxidado sobresalía como una reliquia olvidada. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Sacudí la cabeza y procedí a tomar fotografías. Pero cuando miré a través del visor de la cámara, vi algo aterrador. Una figura difusa, con forma humana, estaba de pie detrás de la bicicleta, observándome. Miré hacia arriba y no vi nada. Asustado, decidí apresurarme. A medida que me adentraba más, encontré más bicicletas, y cada vez que miraba a través de la cámara, la misma figura aparecía detrás de ellas. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de pánico se apoderó de mí. No obstante, la curiosidad me impulsó a continuar. Quería encontrar el centro del pantano y descubrir la verdad. Llegué a un claro donde se encontraban decenas de bicicletas en un círculo, formando un ritualístico patrón. En el centro, había una bicicleta más grande y más antigua que las demás. Al acercarme, una niebla espesa comenzó a formarse, y la figura que había visto en las fotos emergió del vapor. Paralizado por el miedo, escuché su susurro. ¿Por qué has venido aquí? Estas bicicletas son las almas atrapadas de aquellos que se adentraron en el pantano, incluida la mía. Y ahora la tuya se unirá a ellas. Sin poder moverme, la figura se acercó y me tocó. En ese instante, todo se volvió oscuro. Un silencio sepulcral invadió mi ser, y el aire frío cortó mi respiración. Al despertar, el mundo que me rodeaba había cambiado. El cielo se había oscurecido hasta un tono gris, y una niebla tóxica envolvía el ambiente. Me encontraba en el centro del círculo de bicicletas, sobre la más antigua de todas ellas. Mis manos estaban firmemente sujetas en el manillar, y no importaba cuánto intentara soltarme, una fuerza sobrenatural las mantenía en su lugar. Miré a mi alrededor y vi otras figuras, todas atrapadas en una postura similar sobre las demás bicicletas. Sus rostros, antes humanos, ahora estaban desfigurados por el miedo y el tormento. Sus ojos, sin vida, estaban fijos hacia el frente, atrapados en un trance eterno. La figura que me había tocado se encontraba al borde del círculo. Elevó sus manos y en un tono sombrío y resonante comenzó a recitar una antigua maldición. A medida que lo hacía, las bicicletas comenzaron a moverse por sí solas, pedaleando lentamente en círculo alrededor del pantano. A pesar de que mis piernas no se movían, la bicicleta seguía avanzando como impulsada por una fuerza invisible. El paisaje del pantano se desvanecía y cambiaba con cada vuelta. A veces se mostraban escenas de otros tiempos, personas vestidas con ropas antiguas atrapadas en el mismo ciclo tormentoso. Otras veces el paisaje se transformaba en un infierno ardiente, con llamas que lamían el aire, pero que nunca llegaban a tocarnos. Las voces de las figuras comenzaron a llenar el aire, un coro de lamentos y ruegos, susurros de nombres olvidados y promesas rotas llenaban el espacio. Entre esos murmullos pude escuchar mi propia voz, rogando por ser liberado. Días, meses, quizás años pasaron en este ciclo interminable. Mi mente se desvanecía entre el tormento y la desesperación. Sin embargo,
Un día, mientras el paisaje cambiaba nuevamente, una figura familiar se paró frente a la mía. Era mi hermano menor, con lágrimas en los ojos y un amuleto en su mano. Lo había reconocido. Era el amuleto de la familia. Se decía que ese amuleto protegía contra las maldiciones. Con una voz temblorosa pero decidida, comenzó a recitar un antiguo encantamiento que había escuchado de nuestra abuela. La figura sombría al borde del círculo gritó de agonía, y a medida que el encantamiento continuaba, las bicicletas comenzaron a detenerse. Una luz brillante iluminó el pantano, y sentí cómo la fuerza que me mantenía atrapado comenzaba a debilitarse. Cuando el último verso fue pronunciado, la oscuridad desapareció, y me encontré tirado en el borde del pantano, con mi hermano sosteniéndome firmemente. Las bicicletas habían desaparecido, y el pantano volvía a ser el tranquilo y solitario lugar que recordaba. Sin embargo, las cicatrices de ese tormento aún permanecen. Aunque estoy libre de la maldición, las noches están llenas de pesadillas del pantano y de los rostros condenados. Y siempre, en la lejanía, el eco de un pedaleo eterno me recuerda la maldición de las bicicletas del pantano. Maldito. El ciclista de la carretera desolada. Mi pasión por el ciclismo me llevó a lugares de los que nunca habría imaginado. La mayoría eran maravillosos, pero había uno que desearía jamás haber visitado: la carretera desolada. Había escuchado rumores de un antiguo camino que cruzaba los montes malditos, una ruta desafiante que pocos ciclistas habían conquistado. Atraído por la promesa de aventura y el deseo de superarme, decidí enfrentarlo. El inicio del camino era tranquilo y agradable, pero a medida que me adentraba, el paisaje se tornaba más sombrío. La vegetación se secaba y los árboles se contorsionaban, como si hubieran sido retorcidos por manos invisibles. Una espesa niebla comenzó a bajar, dificultando mi visión. De repente, escuché el sonido de otro ciclista detrás de mí. Giré, esperando ver a otro aventurero, pero no había nadie. Sin embargo, podía oírlo: el chirrido de las cadenas, la respiración agitada, el crujir de las ruedas contra el pavimento agrietado. La sensación de estar siendo perseguido me consumió, así que aceleré el ritmo, esforzándome por escapar de ese ciclista invisible. Pero no importaba cuánto pedaleara, los sonidos siempre estaban en la misma distancia detrás de mí. En un acto de desesperación me detuve y me giré, esperando enfrentar a mi perseguidor. Pero no había nada, solo la carretera vacía y la niebla. Justo cuando comenzaba a convencerme de que todo estaba en mi cabeza, una voz susurró a mi oído: Siempre te estaré siguiendo. El terror me embargó. Sin perder tiempo, salté de nuevo a mi bicicleta y continué mi travesía. Las horas parecían días. Eventualmente, la niebla se disipó y me encontré en un pequeño pueblo al pie de la montaña. Aliviado, entré al único bar del pueblo en busca de algo de beber. Los lugareños me miraron con asombro y preocupación. Un anciano se me acercó y me preguntó si había cruzado los montes malditos. Asentí, aún recuperando el aliento. El hombre me contó la leyenda de un ciclista que había perdido la vida en esa carretera hace muchos años y que desde entonces su espíritu ha estado buscando compañía. Salí del bar sintiendo el peso de la historia. Cada paso que daba parecía resonar con los ecos del pasado, como si el propio suelo quisiera recordarme la verdad que acababa de descubrir. Cuando llegué al sitio donde había dejado mi bicicleta, la encontré bañada por la luz de una farola cercana. Pero algo había cambiado. En el manillar había una cinta desgastada, un tono desvanecido de azul que el tiempo había corroído. El material se sentía frío y húmedo al tacto, como si acabara de ser sacado del fondo de un lago olvidado. Era exactamente igual a la que el anciano me había mostrado apenas unos momentos antes, la misma que pertenecía al ciclista fantasma. Por un momento, el pánico se apoderó de mí. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que alguien estuviera jugando una broma pesada, pero las calles estaban desiertas y el silencio era ensordecedor. El viento sopló frío, haciendo ondear la cinta. Me incliné para tocarla,
esperando, quizás ilusamente, que todo fuera una coincidencia. Pero cuando mis dedos rozaron la tela, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las imágenes llenaron mi mente, el ciclista acelerando por la carretera, la fatal caída y finalmente su espíritu solitario vagabundo, buscando compañía. Con manos temblorosas desaté la cinta de mi bicicleta, pero al hacerlo, un susurro llenó el aire, tan suave que casi podía haber sido el viento. No estás solo. Decidí abandonar la bicicleta y regresar al bar. Al entrar, el anciano me miró con una mezcla de compasión y terror. Sin decir una palabra, señaló una bicicleta antigua colgada en la pared. En su manillar, una cinta desgastada, idéntica a la que había encontrado en la mía. Esa bicicleta perteneció al ciclista que perdió la vida, dijo el anciano con voz temblorosa. Y desde ese día, cualquiera que recorra esa carretera desolada se encontrará con la cinta en su manillar, como un recordatorio de que nunca se debe viajar solo por ese camino maldito. La leyenda de la bicicleta sin jinete. El pequeño pueblo de Monteluz, a pesar de su apacible apariencia, ocultaba secretos que ni el más valiente osaría explorar. Yo era un recién llegado, mudándome allí por trabajo, y aún no conocía las leyendas que envolvían el lugar. Una tarde, mientras caminaba por las viejas calles empedradas, me topé con una tienda de antigüedades. Un objeto en particular llamó mi atención. Una bicicleta de época, bellamente conservada, con un brillo especial que desafiaba los años. Un cartel decía: no está a la venta. El dueño, un hombre de avanzada edad, notó mi interés. Es la bicicleta sin jinete, dijo con voz temblorosa. Al ver mi confusión, comenzó a relatar una historia que había sido pasada de generación en generación. Hace décadas, un joven llamado Adrián solía montar esa bicicleta por todo el pueblo. Una noche, tras un evento en el centro, montó su bicicleta para regresar a casa, pero nunca llegó. La bicicleta apareció al día siguiente en la plaza principal, pero Adrián había desaparecido sin dejar rastro. Desde aquel día, cada noche de luna llena, la bicicleta se mueve por sí sola por las calles del pueblo, como buscando a su dueño perdido. Desestimé la historia como una mera leyenda urbana y continué mi vida en Monteluz. Pero un mes después, mientras regresaba a casa, vi algo que me heló la sangre. La bicicleta de Adrián, moviéndose por sí sola por la calle. La seguí, cautivado y temeroso, hasta que se detuvo en una antigua mansión abandonada. Decidido a descubrir la verdad, entré en la mansión. El interior estaba oscuro y cubierto de polvo. Caminé por un largo pasillo hasta llegar a una puerta entreabierta. Al empujarla, reveló un cuarto lleno de objetos personales y en el centro, un diario. Empecé a leerlo y descubrí que pertenecía a Adrián. Relataba su amor secreto por Clara, la hija del dueño de la tienda de antigüedades, y cómo se encontraban en esa mansión para vivir su amor prohibido. Pero la última entrada del diario reveló algo perturbador. Adrián había descubierto un ritual que prometía unirlos por la eternidad. Mientras leía, un frío viento sopló, apagando las velas que había encendido. De repente, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era un joven vestido con ropa de época. Me miró con ojos vacíos y dijo: «Estoy buscando a Clara». Me di cuenta de que estaba frente a Adrián. Corrí fuera de la mansión, pero la bicicleta bloqueaba mi camino. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era Clara, con lágrimas en sus ojos, sosteniendo la bicicleta. Con un suspiro, me explicó que ella no había querido realizar el ritual y había dejado a Adrián esperando. Ahora, él vagaba eternamente, buscándola. Al ver mi horror, me pidió que ayudara a Adrián a encontrar la paz. Después de escuchar el lamento de Clara, decidí ayudarla. Acudimos a la vieja biblioteca del pueblo, donde, según las historias, se guardaban antiguos textos sobre rituales y tradiciones olvidadas. Encontramos un libro de cuero gastado que detallaba cómo liberar almas perdidas entre dos mundos. El ritual necesitaba todos los objetos personales de Adrián para poder canalizar su energía y conectar con su espíritu.
Clara y yo reunimos su reloj de bolsillo, una vieja foto de él, una carta que nunca entregó y, por supuesto, la bicicleta. Al llegar la medianoche, dispusimos todos los objetos en un círculo en el jardín de la mansión. Encendimos velas alrededor y Clara comenzó a recitar las palabras escritas en el antiguo libro, mientras yo sostenía la bicicleta, sirviendo como ancla entre los dos mundos. El aire se volvió más frío y un viento ligero comenzó a soplar, haciendo oscilar las llamas de las velas. La bicicleta empezó a vibrar suavemente bajo mis manos. De repente, una figura etérea surgió de ella. Era Adrián, con una expresión de sorpresa y confusión. Clara avanzó hacia él, las lágrimas rodando por sus mejillas. Adrián, es hora de que encuentres la paz, susurró. Él la miró y por un momento los dos amantes compartieron una última mirada llena de amor y tristeza. El viento aumentó en intensidad, formando un torbellino alrededor del círculo ritual. Las palabras de Clara se volvieron más fuertes y resonantes. La bicicleta, que hasta ahora había estado quieta, comenzó a moverse por sí sola, guiando a Adrián hacia la mansión. Entramos tras ella, y al llegar al cuarto donde todo había comenzado, la bicicleta se detuvo. Adrián, con una expresión de paz, caminó hacia Clara y la abrazó. Un resplandor brillante los envolvió, y cuando se desvaneció, ambos habían desaparecido. La bicicleta, ahora inerte, yacía en el suelo del cuarto, como un mudo testigo de la tragedia y el amor que había presenciado. La dejamos allí, un monumento a dos almas que, finalmente, habían encontrado la paz juntas. Con el amanecer, salí de la mansión sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La leyenda del ciclista de la carretera desolada había llegado a su fin, pero la historia de Adrián y Clara viviría para siempre en los corazones de aquellos que conocían la verdadera historia detrás de la bicicleta sin jinete. Has escuchado El Vórtice del Pánico.